Nuestro grupo está conformado por Leonela Campaña, Cari Junet Mosquera y yo, Karen Michelle Martínez. Identificamos la problemática de cómo la labor docente se vio afectada por la pandemia. Empezamos abordando todo este tema desde el texto La moral de la vida cotidiana y su relación con las preguntas éticas de Miriam Fala de Gucci. En este texto nos habla de moral y de la importancia que tiene la educación en la construcción de esta moral, ya que desde la casa y desde el colegio se van construyendo todas estas acciones que se pueden identificar como buenas o malas en nuestros estudiantes. También tuvimos en cuenta otro texto que se llama Trabajo docente en tiempos de pandemia en América Latina. Desde ahí se aborda este momento de pandemia como un momento en el que se da demasiada desigualdad en la educación, ya que no todos tenían acceso a la tecnología y los docentes no se encontraban capacitados para un momento así en el mundo. De hecho, se habla de una profundización en la desigualdad gracias a la pandemia. También se debe tener en cuenta que la moral es todo aquello que nos lleva no solo a nosotros mismos a hacer las cosas bien, sino cómo esas acciones repercuten en otros. Entonces, si los docentes desde un inicio no estaban capacitados para enseñar de una manera adecuada a los estudiantes, visto desde la moral, no estaría bien porque no estábamos enriqueciendo realmente los aprendizajes de nuestros estudiantes, sino que básicamente fue un momento en el que los docentes trabajábamos por ensayo y error y no llegábamos a ver la complejidad de que nuestros estudiantes realmente estuvieran aprendiendo, porque no se podía vivenciar el aprendizaje de ellos. No contábamos con las suficientes herramientas tecnológicas y demás. Y el hecho de que las clases no fueran presenciales hacían que las actividades escolares fueran muy remotas. Entonces, algunos estudiantes podían participar si contaban con los recursos y otros no. Damos la problemática sobre la falta de capacitación a los docentes para enseñar durante la pandemia del COVID-19, teniendo en cuenta que esta fue una pandemia que nos tomó por sorpresa a todos y no estábamos preparados. Sin embargo, el Ministerio de Educación dio unas directrices que había que garantizarle el derecho a la educación a todos los niños, pero no teniendo en cuenta que en los diversos contextos del país no cuentan con conectividad a internet. Sin embargo, el rol del docente aquí fue muy útil porque el docente, a pesar de no estar capacitado, buscó estrategias y mecanismos para llegar con todas esas dificultades a cada uno de sus estudiantes. El principio de la autonomía, definido por Nelson Molina y el informe de Belmont, nos dicen aquí que las personas tienen la capacidad de decidir y tomar sus decisiones si hacen las cosas o no. Pero aquí este principio fue violado en el contexto de pandemia porque al docente no se le dio la capacidad o la autonomía de decidir si lo hacía o no. El principio de no maleficencia, definido por Nelson Molina, los docentes aquí, este principio, porque cada uno tomó la autonomía o la decisión de llegar a los estudiantes no sabiendo que por hacer un bien podría ocasionar un mal, porque podría llevarle el virus a cada una de las familias, pero no intencionalmente, pero lo aplicó porque debería garantizarle el derecho de la educación a cada uno de sus estudiantes. Principio de beneficencia, los docentes lo aplicaron porque no le importó si se arriesgaba o no, pero llegó
y buscó mecanismos de llegar a esos lugares, a esos diversos contextos donde los estudiantes no tenían conectividad por medio de guías, trabajos para garantizarles ese derecho a la educación sin importar que estábamos en pandemia, lo hizo y lo garantizó. Belmont define el principio de justicia afirmando que los iguales deben ser tratados con igualdad. Durante la pandemia, este principio se vio vulnerado. Los docentes tuvieron que hacerle frente a una educación digital a la cual no estaban preparados ni habían recibido capacitación alguna. Por otra parte, en los estudiantes hubo demasiada injusticia, ya que no se tuvo en cuenta su situación socioeconómica. Muchos de ellos no tenían acceso a aparatos tecnológicos e incluso no contaban con conectividad. El gobierno, a pesar de haber hecho muchas gestiones para darle solución a esta problemática, no logró estrechar la brecha digital entre las comunidades más necesitadas y apartadas del país.